Eduardo y Bernardo, son dos personas con trayectorias similares, aunque en distintos ámbitos. Los dos han hecho patria o han hecho sociedad, llevándose por la pasión. Uno en su elección de carrera literaria y además en euskera, con una convicción muy fuerte de que la lengua que se escribe y que se publica en libros es una lengua que crece. Y Eduardo en la socialdemocracia, en otros ideales, también en los dos casos familiares, con vínculos afectivos y algo muy íntimo que teje sociedad en los dos caminos. Y la sociedad que ellos empezaron a tejer es Euskadi en aquellos años en los que lo estaban haciendo, desde el autonomismo, el comienzo de Bernardo, o los momentos duros de ETA en los que Edu empieza en política. Además de eso, tienen más puntos en común. Los dos estuvieron en la pelota vasca, los dos tuvieron dos de las voces que mejor han resistido el paso del tiempo de ese documental, que más se han parecido a la solución, además. Los dos han combatido siempre el odio, cada uno desde su ámbito. Los dos han abogado por sociedades plurales, los dos quieren ciudades diversas y no pueblos, creo que vamos a hablar también de esto. Bernardo decía en el cierre de la pelota vasca que prefiere Euskal Hiria a Euskal Herria. El pueblo vasco es Euskal Herria, Euskal Hiria sería la ciudad vasca. Bueno, yo creo que todos estos conceptos entre la política y la literatura van a hacer de esta charla pues algo que intentemos sea provechoso. Tenemos a un intelectual politizado en esa forma noble de entender la política como sociedad y a un político intelectualizado, un político leído, que no debería ser noticia, pero bueno, que cada gremio tiene sus cosas, ¿no? Y estamos aquí tres personas de Guipúzcoa, Vizcaya y Cantabria. No somos los tres lugares de España más alegres per se, pero intentaremos hacer algo más o menos ameno. Y Bernardo, vamos a empezar. Bien. Bernardo tiene una trayectoria literaria que está, todas sus obras permeabilizadas por el amor a la literatura. Hay citas, hay metaliteratura en toda su obra. Y es una obra que abarca todos los géneros. Utopía en el 78 fue un poemario que dicen la crítica, la academia, que marca el canon de la poesía vasca, está el ensayo, está la literatura infantil, literatura para niños que él no concibe como un género menor, sino como una literatura enfocada hacia otro público, con otras inquietudes, pero una literatura. Y hablar en estos días, en este festival de literatura, es esconderse, es refugiarse o es pertrecharse. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Bueno, primero déjame dar una pequeña explicación de mi forma de estar en la literatura, es decir, de trabajar o de escribir en diferentes géneros, porque tiene una explicación muy concreta e incluso muy corriente y vulgar, y es que yo desafortunadamente estudié ciencias económicas. Digo, no porque las ciencias económicas tengan nada malo en sí, pero a mí no me gustaba nada. Y hice una carrera que no me gustaba y pasé muchas horas perdidas, supongo para siempre, estudiando cosas como teoría microeconómica, ¿no? Todo lleno de demostraciones larguísimas. Y cuando acabé esa carrera empecé a trabajar, no voy a decir de economista porque sería una arrogancia por mi parte. Estaba en un banco y se supone que hacía algo que tenía que ver con ciencias económicas. Bueno, me harté y entonces acabo esta explicación biográfica. Entonces pensé que no podía seguir trabajando allí, que tenía que empezar a escribir y a publicar. Y eso, pongamos que lo pensé un martes, qué sé yo, 26 de 1976. Pero es que el lunes siguiente pensé, y bueno, ¿y ahora cómo sobrevivo, no? Esta era la gran pregunta. Y para sobrevivir, era amigo de un dibujante, Juan Carlos Eguillor, que me propuso hacer un cuento infantil. Y me di cuenta de que la literatura infantil pues se podía trabajar y se podía sacar, en fin, no un sueldo, pero bueno, algo para sobrevivir. Entonces, digamos que en como dijo un pintor, no yendo hacia la luz, o sea, es decir, no viendo delante de mí un objetivo, no, es decir, quiero ser escritor, quiero hacer esto, no, sino escapando de la oscuridad, es decir, una oscuridad económica y de todo tipo, pues yo, claro, que era aficionado a leer y a escribir, pues yo empecé pues, a trabajar en todo lo que podía. Y lo primero que trabajé fue en literatura infantil, luego en poesía, casi en canciones,
y luego haciendo guiones radiofónicos. He hecho muchos guiones radiofónicos, como sé que ahora, digamos, no en la radio, sino en la televisión estás haciendo tú. Bueno, eso en cuanto a por qué en mi caso, pues, digamos, he tocado tantos palos, ¿no? Es la fuerza de las circunstancias, no es voluntad. Y ahora se me olvidó la pregunta. Bueno, pues no pasa nada, la repetimos. No, yo te estaba preguntando si en este momento en el que estamos viviendo, venimos aquí, hablamos de literatura, ¿nos estamos refugiando o nos estamos pertrechando? Bien, yo hace menos de un mes estuve en Girona y tenía que hablar en Girona, había unos premios que se llaman Liberpress y era evidente que todo el mundo esperaba que hablara sobre la situación. Y yo ahí leí un texto que además, claro, como pasan estas cosas, como yo ya venía del País Vasco, de nuestra casa, como dices tú, venía ya, digamos, era un texto que ya había utilizado anteriormente en una situación más o menos similar y que viene a decir, y ahora ves cómo llegaré a responder, que nuestra patria principal es la vida cotidiana, es decir, es la vida de todos los días. Es decir, y decía, es como la piedra que lanzas al aire, ¿no? Y si la lanzas muy fuerte, pues puede dar la impresión de que se convierte en pájaro y que vuela. No, no va a volar. La piedra caerá de nuevo a su patria principal, que es la vida de todos los días. La vida de todos los días, que está llena de trabajillos, de quehaceres, de cosas. Y a mí me parece que en esa rueda no debe pararse, es la única garantía de que sigamos viviendo. Es decir, que esto que digo de que la patria es la vida cotidiana, la patria principal, entendámonos metafóricamente, viene a que, pongamos en un caso tremendo, pongamos que uno ha sufrido una gran pérdida, un gran dolor, bueno, parece que jamás vaya a salir de ese dolor, pues resulta que al día siguiente tiene que afeitarse y luego tiene que hacer la compra, y luego aparca mal y le pone una multa y discute con el guardia municipal, y luego va a trabajar y tiene que hacer un encargo, y precisamente esa pequeña cadena de cosas que llamamos vida cotidiana es lo que nos saca de las situaciones excepcionales. Eso, ¿a qué viene? Pues a que, evidentemente, ayer estuve en Barcelona, además es que últimamente nada más que estar en Barcelona. Ayer estuve en Barcelona, estuve en el Teatro Lliure, y era ayer, tal día como ayer, y sin embargo hablamos de todo y de nada, hablamos en general, es decir, pusimos una vez más el pie en eso que llamamos vida cotidiana. Creo que, bueno, seguramente mejor que yo lo sabe Eduardo, cuando hay una situación, por ejemplo, en nuestro caso la violencia, cuando existe una situación de violencia, una de las primeras, ¿cómo decir?, sensaciones es de que no puedes hablar de otra cosa, o sea, es decir, que lo cubre todo. Eso que llamábamos violencia lo cubría todo, no había una conversación posible fuera de esa violencia. Eso es una asfixia, eso es una prisión. Y entonces hay que luchar también contra eso. O sea, que creo, en definitiva, que hacemos muy bien en hablar hoy aquí de todo y de nada y literatura, y si hay que hablar de política se habla, pero en principio somos libres de hablar de las cosas en general. Algo vamos a hablar de política, ¿verdad, Edu? Sí, bueno, yo me he quitado, pero lo que quieras. El otro día estaba leyendo algo que me recordó a ti en la obra de Bernardo, y me recordó a tu juventud leyendo en Euskadi. Él alguna vez me ha dicho, entonces nos lo leíamos todo, mi grupo de amigos, yo, y decía, gracias al libro, parte de aquel tiempo de plomo, había adquirido ingravidez. ¿Leíais por eso? Sí, bueno, yo creo que era, no sé, siempre tengo la sensación de que al lado de Bernardo me cuesta atreverme siquiera a describir las sensaciones vividas en una Euskadi, yo creo que una Euskadi muy nocturna, muy dura, muy lejana ya, porque hoy casi todo lo que Bernardo decía, nuestra vida cotidiana allí es enormemente diferente, ¿no? Hay que hacer, y en mi caso a veces me cuesta, un esfuerzo de búsqueda en la memoria para reproducir mentalmente los paisajes vividos, ¿no? Nosotros encontramos pocas escapatorias, porque formé parte de una generación nacida en los 70 que
que se encontró de bruces con una Euskadi partida por la mitad, con una célula terrorista que operaba dentro, sobrecargada de teología, todo era dogma, casi todo era intocable, casi todo era sagrado, casi todo era emocional en las cosas que nos rodeaban. Yo creo que buscamos algunas escapatorias. Una de ellas creo que fue la lectura y que además durante algunos años fue obsesiva. Obsesiva en un sentido politológico y obsesiva en un sentido literario. Literario para encontrar belleza en un escenario que nos resultaba cargado de fealdad. Politológico para encontrar salidas en eso que se denominó el laberinto vasco, ¿no? Lo que Mario Naindia describía, una guía para orientarse en el laberinto vasco, ¿no? Estudiábamos teoría de resolución de conflictos, pacifistas sudafricanos, irlandeses, franceses, alemanes, que habían encontrado al menos una teorización de por dónde se podía salir de un escenario como el que teníamos. Sin duda la lectura, de alguna manera, fue algunas de las cosas que nos salvó. Nos salvó también interpretarnos sin necesidad de recurrir a Dios, pensarnos de manera humanista. Nos salvaron las ciudades, las que Bernardo describía en La pelota vasca, la percepción de ciudad más que de pueblo, la certeza de pluralidad más que el recurso a la homogeneidad de un pueblo que, es verdad, siempre tiene un habitante primigenio, un habitante original, que suele erigirse como en el dueño del pueblo. La literatura, por tanto, la lectura, la percepción de ciudad, pensarse sin necesidad de Dios, la idea de pluralidad, sí, yo creo que fueron las salidas de emergencia en un tiempo muy oscuro. Bernardo, ¿recuerdas eso que estaba diciendo ahora Eduardo, de esa diferencia entre la ciudad vasca y el pueblo vasco? Bueno, o si hoy tienes otra conclusión, pero nos vale también. No, bueno, yo puedo explicar cómo empecé a pensar en la ciudad vasca y fue a partir de una lección, de una clase en la Facultad de Filosofía, carrera que hice después de haber desertado la economía. Y fue la explicación de una tragedia de Sófocles llamada Áyax. Lo voy a decir muy pronto, ¿no? Esa tragedia explica cómo a la muerte de Aquiles, que era el poder y era todo, tenía ese escudo donde estaba representado el mundo y quien tuviera el escudo tenía toda la autoridad. ¿A quién iba a pasar ese escudo? ¿A otro héroe como Aquiles o a un héroe menos melancólico? Porque decían que Aquiles era melancólico porque conocía el valor de la muerte. Bueno, a Áyax o a Odiseo, ¿no? Y entonces pensaban que todo el mundo daba por hecho que sería para Áyax, para el guerrero. Y la diosa Atenea, que fundó luego Atenas, bueno, parezco maestrillo, pero estoy repitiendo lo que aprendí yo en aquella lección, ¿no? Que fundó Atenas, confundió a Áyax y lo dejó en ridículo, hizo, que luego se ha visto en el Quijote, y lo mandó a luchar creyendo que era un ejército enemigo, lo mandó a luchar contra los bueyes, una manada de bueyes, cosa que para él fue de extremo ridículo, creo que acabó matándose por el ridículo. Y entonces Atenea entregó, y ahora digo el mensaje de entregó Atenas y el poder a Odiseo, que no era el guerrero, sino era el hombre de la palabra. Incluso los héroes lo menospreciaban, ¿no? Decían, el taimado Ulises, el taimado Odiseo, ¿no? Entonces era sencillamente que Atenas, que igual forma parte de un mito, yo no digo que esto sea del todo real, pero el mito es mejor que el otro. Es decir, en vez de ser una ciudad llevada por un héroe que lleva, digamos, la bandera de los aqueos y que, digamos, son los dueños del lugar, es decir, la nación de los aqueos, en realidad es el espacio donde diferentes tribus pueden convivir, o al menos pueden coexistir, pueden ser vecinos, ¿no? Entonces, Atenea quería que Atenas fuera el lugar donde todas las tribus pudieran vivir, y de ahí pensé
o empezó a venirme que siempre nosotros, bueno, la historia es muy larga, pero bueno, es que, bueno, igual luego la cuento un poco, ¿no? Pero cómo se ha formado nosotros, todas las periferias y todos los lugares se han formado a partir del romanticismo, se han formado concretamente, el caso vasco está clarísimo para mí, es a partir de Humboldt, que fue el primero que escribió sobre la lengua y la nación vascas, y etcétera, etcétera. Entonces, todo se iba, digamos, a ver si lo digo pronto, aunque lo diga mal, que es, claro, se constituye o se define un pueblo a partir de una serie de características que están dadas. Ser vasco es el que, bueno, esto llega incluso a veces a caricaturas, el que habla bien vasco, el que baila bien y el que juega la pelota bien, etcétera y tal. Yo cumplía bien una condición, las demás no he nunca bailado bien y no he sido un gran deportista. Bueno, quiero decir que se constituía, o sea, se daba una definición previa de lo que era vasco, y entonces alrededor de ese núcleo, de ese conglomerado de ideas que llamamos nación y tal, se organizaba todo el resto. Hay una prueba que yo siempre, bueno, desde hace muchísimos años, que me molestaba horrores, y que eso demuestra cómo en el País Vasco había mucha gente que iba por este lado, que era que, por ejemplo, uno miraba el rótulo donde ponía Salvatierra, se tachaba, yo vivo al lado de Salvatierra, se tachaba y ponía Agurain. Bueno, es que Agurain es uno de los nombres, pero Salvatierra es quizá el más antiguo. Entonces era decir, no, los pueblos vascos, según la definición previa que nosotros tenemos, solo puede ser Agurain. Bueno, la ciudad vasca, Euskal Hiria, es todo lo contrario. Bueno, se dice Salvatierra y se puede decir Agurain, y cada cual que lo diga como quiera, y que haya una serie de ideas que mantengan este equilibrio entre todas las tribus, si así se quiere llamar, ¿no? Y de ahí vino un poco la teorización y todo eso. Yo pensé que no iba a ser conflictivo, sinceramente. Yo siempre que he pensado que algo no es conflictivo, luego es lo que más disgustos me ha dado. Y también esa definición me ha traído muchos disgustos. Entre otras cosas porque se ha interpretado como que yo estaba a favor del tren de alta velocidad, porque... No, es así. Una de las... Y ahora le paso la palabra a Eduardo. Una de las, quizá, verdades más amargas en estas situaciones donde hay confrontación, es que en realidad nadie se toma del todo en serio al contrincante. Se sabe que es el contrincante por lo que fuera, pero no se le toma en serio. O sea, por ejemplo, no se lee lo que escribe, por ejemplo, sobre la ciudad vasca, ¿no? Y entonces se piensa que ciudad, bueno, eso debe ser que tren de alta velocidad. Y luego, claro, yo tampoco soy muy prudente y alguna vez he dicho, pues a mí no me parece tan mal el tren y tal, bueno, adiós. Entonces yo, a partir de ahí, por ejemplo, he tenido una serie de, pues eso, ¿no? De, qué sé yo, pues no voy a decir agresiones fuertes, donde estoy hablando, ¿no? Pero bueno, que me ha dado muchos disgustos, algo que me parecía que sencillamente era, vamos, de una lógica y de una, si quieres, de una simplicidad, pero bueno, al menos un mito para Euskadi más positivo que el otro, del que habíamos venido, y que en el franquismo a lo mejor tenía una cierta costificación, en el sentido de que, bueno, claro, la dictadura, entre que no puedes hablar, entre que no puedes leer, entre que no puedes discutir, pues la verdad, te haces tus quimeras y no hay confrontación y por lo tanto no hay avance. Pero luego, pues esa era la idea de Euskal Hiria en el fondo. Tú piensa, por ejemplo, y acabo, piensa, por ejemplo, que cuando se dice Euskadi, por ejemplo, desde el punto de vista de la nación, tiene unas fronteras. Hasta aquí sí, hasta aquí no. Bueno, había cosas, bueno, hasta el Ebro será el nuestro o no. La mitad del Ebro sí, la mitad del Ebro no. Bueno, pero una ciudad, por ejemplo, no tiene esos límites para nada. La fuerza de una ciudad está en su atractivo en todos los sentidos, económico, cultural, pero no puedes decir, ¿cuál es el área de influencia de Madrid? Bueno, pues no sé hasta dónde llegará, pero no tiene las fronteras definidas y además nadie las pondría, ¿no? No confundamos lo administrativo, los semáforos, etcétera, con lo que es la influencia. Yo pienso, bueno, pues Euskadi, que sea una ciudad y que atraiga. Es decir, que todos los santanderinos de 19 años vengan a ver los conciertos a Bilbao, por ejemplo. Sí, ¿no? Sí. Esto es un poco la idea de, en fin, así caricaturizando un poco. Yo lo hice sin alta velocidad, además. De hecho, con baja. Esto de la ciudadanía, el otro día, hace 3 sábados, publicaste un artículo en El País, en una tribuna, Eduardo, que hablaba de la ciudadanía y de desterritorializar la patria, ¿no? Sí. Hablando de Cataluña. Y fue muy bien acogido. ¿O no? ¿O también te trajo conflicto?
En el PSOE, pero bueno, fuera del PSOE no. Ah, bueno. Sé que todo en orden. No, ayer tuve una conversación aquí con José María Lasalle, que es secretario de Estado del Gobierno, es del PP, y dijo una cosa que me llamó mucho la atención. Dijo, el lenguaje normalmente explica mucho de lo que una sociedad es, y a diferencia del inglés o del alemán, el castellano diferencia entre el verbo ser y el verbo estar. Se puede hacer una reivindicación de la idea de nación desde el ser. El romanticismo, de alguna manera, ha construido eso. El nacionalismo sabe narrar bien eso. Trata de alguna manera, establecer un monopolio identitario sobre lo que uno es, arrogarse o quedarse con la narrativa de lo que algo es, de un colectivo, una sociedad, un pueblo, una nación, una patria, y señalando el dogma, normalmente enseña la puerta también para la herejía, ¿no? Pero también es posible una nación desde el verbo estar, donde no haya que ser, que solo es posible desde una percepción ya descrita por el liberalismo político del siglo XIX, a través de la idea de ciudadanía, una pertenencia desprovista, como decía antes, de la idea de Dios. Sabino Arana, el fundador del nacionalismo vasco, entre sus versos más originales, no sé si originales, pero sí originarios, decía: yo para Vizcaya y Vizcaya para Dios. Siempre una concepción teológica de la tierra, de la pertenencia, una dimensión sagrada de lo que lo vasco era desde su punto de vista, ¿no? Se puede interpretar de una manera laica la pertenencia, sin pretender que haya un examen de identidad previo. Y para eso creo que en el debate político que este país está teniendo, y lo digo desprovisto de nada, lo digo como un ciudadano que ve y opina sobre lo que, o que mira y opina sobre lo que ve, creo que la familia política a la que yo pertenezco, que es la izquierda en sus diferentes tonalidades cromáticas, está perdiendo el debate. En el momento en que la izquierda entra a discutir sobre cuántas naciones somos, en el momento en que la izquierda entra a discutir sobre el perímetro de las naciones que somos, en el momento en que el eje de gravedad conversacional es la nación, es lo colectivo, son los derechos colectivos frente a los derechos de ciudadanía, los derechos de los trabajadores, los derechos sociales, las libertades públicas, estamos orbitando en una galaxia que es distinta a la nuestra, normalmente da error. Y creo que eso lo escribí de alguna manera no desde nada más que desde una cierta pena. Desnacionalicen, decía, en el sentido de que traten de interpretar la realidad sin tener que pararse a ver qué nación somos. Somos mujeres y hombres, ciudadanas, ciudadanos, formando parte en condiciones plenas de igualdad, en obligaciones y derechos de una sociedad que es la sociedad española, que en principio debería funcionar bien en sus flujos de solidaridad, en sus flujos de transferencia de renta, en sus flujos de cohesión social, al servicio de una cada vez mayor cota de bienestar social. Cuando la izquierda sale de ahí, normalmente tropieza, y creo que en Cataluña las izquierdas están tropezando. Y creo que en el conjunto de España las izquierdas están también tropezando. Me gustaría un debate más desnacionalizado, menos teológico, más racionalista, más ilustrado, menos romántico. Pero bueno, no me he ido muy bien con él, o sea que, en política. Yo igual quisiera seguir, estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Eduardo, pero quiero añadir para que el debate o para que nuestro diálogo también tenga, ¿no? También hay en todo un elemento, yo llamaría reactivo, ¿no? Reactivo es cuando, por ejemplo, media un insulto, ¿no? Cuando, por ejemplo, media una humillación. Eso no hay que dejarlo de lado. Quiero decir que muchas veces, cuando se habla de nacionalismo, por ejemplo, yo ahora voy a hacer una defensa de cierta gente, ¿no? Pues siempre se piensa en los casos de los periféricos, se piensa en el caso de los vascos, se piensa en el caso de ETA. Pero cuando, por ejemplo, el señor José María Aznar, después de los atentados del tren a Atocha, era, ¿no? Cuando expresa su versión y dice esto es porque los echamos hace 800 años, bueno, esa frase
es nuclearmente nacionalista, nuclearmente, porque da la sensación entonces de que aquí los árabes durante 800 años estuvieron, vamos, de paso, no solamente de paso, sino que además eran, como decir, fantasmas incorpóreos que no dejaron ninguna impronta, cosa que cualquiera se da cuenta de que no es así en cuanto va, bueno, a cualquier parte de España, pero desde luego cuando va a Granada. Entonces quiero decir que hay muchas veces ocurre de que todos estos, es decir, que tras el planteamiento primero, que yo creo que muchos comparten, y supongo que no todos, porque bueno, hay siempre un porcentaje, en fin, que no admite discusiones, pero siempre, al menos a lo largo de mi vida, he visto que hay un elemento reactivo en el sentido de que hay una respuesta a una agresión o hay una... Entonces pensarán quizá, bueno, ¿y qué agresiones? ¿A qué te refieres? No vamos a hablar de grandes agresiones, pero además no quiero entrar como una especie de retahíla, de tal. Pero, por ejemplo, piénsenlo un poco. ¿Durante cuántos años se han publicado tiras cómicas o en los periódicos donde los vascos hablaban un castellano trabucado, ¿no? Por ejemplo, eso de yo a Madrid venir para hablar, ¿no? Es decir, ese castellano que, claro, se suele decir que hablaban como los indios, que es una forma de insultar a los indios, de paso, ¿no? Bueno, entonces, quiero decir que ese tipo de lo que indica cuando diréis, la caricatura no importa. Bueno, yo he vivido en Estados Unidos y en Estados Unidos había un libro de enseñanza del español en la que una persona de raza negra apareció en una postura que francamente tampoco era procaz. Bueno, había quizá algo. Esa edición fue denunciada y se retiró y tuvieron que publicarlo con otra portada. Con esto quiero decir que este tipo de... llámenle, si quieren, divídanlo por 4, por 8, por 16, pero son agresiones. Y en este país, y ahora me refiero a España, siempre ha habido como un elemento reactivo, o sea, siempre ha habido una especie o un tipo de agresión de fondo, y no solamente, vamos, con vascos y andaluces, no, es que, bueno, si uno es castellano, yo he vivido también muchos años en Castilla, bueno, también hay que aguantar lo que se dice de la famosa enfermedad que decía Julio Senador de los castellanos, que no era el paludismo, decía, sino el palurdismo. Entonces, claro, es decir, hay siempre este tipo de agresiones, yo llamo el imán debajo de la mesa. Yo estoy completamente de acuerdo con Eduardo y además creo que es la vía, es decir, creo que el romanticismo no ha lugar más que para pasear y para disfrutar del paisaje, porque el romanticismo nos ha enseñado a ver el paisaje, al anima mundi, una naturaleza que está viva, eso me parece estupendo. Ahora, el romanticismo aplicado a la política es un puro desastre y acaba en una catástrofe casi siempre, ¿no? Así que lo que creo es que primero hay que teorizar como lo estás haciendo y como me parece que lo haces muy bien, y luego hay que decir, bueno, y ahora vamos a los detalles, a la letra pequeña, bueno, que no medien, o sea, agresiones, que en realidad ese afecto que yo creo que existe, además, me parece a mí, que esto es una tierra en la que gente se sienta afecto entre diferentes lugares, provincias, capitales. Bueno, tiene que ser lo dominante, ¿no? Y no la agresión o tal. O sea, que también ese elemento es importante, ¿no? Quiero pocos, pues, apuntarlo, ¿no? ¿Y por qué no permeabilizan bien esto en el debate? Porque el discurso dominante, que dices que la izquierda nunca está en la construcción del relato bien colocada, que parece que siempre juega fuera de casa, ¿por qué todos estos matices no entran? Estamos, además, se decía en la pelota vasca algo muy parecido a lo que está sucediendo ahora en Cataluña el otro día, ¿no? O estás en un extremo o estás en el otro, y si no, eres acusado de tibio y además no polarizas, no estás llevándote el debate a tu terreno. ¿Eso por qué sucede? No, bueno, desde el punto de vista de la izquierda yo creo que hay siempre una cierta erótica de jugar a intentar ganar el partido en campo ajeno, jugar fuera a intentar ganar. No está mal, excepto cuando ves que vas perdiendo. Yo, bueno, vengo de una escuela que es el socialismo vasco, que ha interpretado eso de otra manera, ¿no? Yo
mi educación política, racional, no me ayuda a la hora de encontrar nación. No sé describirme, por supuesto, no solo desde una única nación, sino ni siquiera desde varias. Cuando me pregunto quién soy o quiénes somos, que seguramente son las preguntas de mayor envergadura de la historia de la humanidad, a las que la literatura, la ciencia, la teología, la filosofía, el derecho, la ciencia política han intentado responder, seguramente con poco arte, porque las dudas siguen ahí. No soy capaz de encontrar naciones, porque solo sé que son los sujetos políticos a partir de los cuales se deriva la soberanía de un Estado. Sé que es muy frío, sé que es muy académico, pero no me pasa un poco la famosa frase de Hannah Arendt en el libro de Eichmann en Jerusalén, que no he sido capaz de desarrollar amor por colectivo alguno. Siempre que he tenido sensaciones o sentimientos de amor a lo largo de mi vida ha sido por personas. No tengo sensación de amor por un colectivo, da igual cuál, no. Y no quiere decir esto que no me guste la sociedad vasca, porque me gusta mucho y siento que hay elementos que me hacen sentir cómodo formando parte de ella, cómodo y vinculado. Y lo mismo con la sociedad española, y si nos ponemos un día de Ateneo, lo mismo también con la sociedad europea. Puedo sentir afectos, pero no tanto como amor, ¿no? Creo que la izquierda, incapaz de colocar los sustantivos en el centro de la conversación, ha aceptado que tiene que discutir sobre los demás. Y a mí me parte mucho el alma ver una discusión sobre cuántas naciones somos, sobre qué tipo de nación es un espacio público u otro, sobre un debate político nacionalizado, porque es un debate que está, en mi opinión, alejado de los centros de gravedad de un pensamiento político de izquierdas, que yo creo que debería hablar de una economía que compita, de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, de una sociedad cohesionada, compuesta por ciudadanas y por ciudadanos libres e iguales en derechos. No debería tener obsesión con fronteras, con el límite donde empezamos y donde terminamos, ¿no? Hay alguna trampa donde se ha tropezado, ¿no? Yo creo que ahí hay una derrota intelectual, lo digo en minúscula y con respeto, porque yo formo parte de esa derrota intelectual, frente a traficantes de palabras que en tiempos de dificultad encuentran siempre una patria con la cual tapar normalmente todos los desajustes y todas las imperfecciones de la política, ¿no? Una patria siempre a mano con la que tapar y con la que ocultar las dificultades que la política tiene para alcanzar siquiera un poco un pequeño tanto por ciento de las grandes promesas que enumera. Ese diferencial creciente entre las promesas de la política y sus logros cada vez más humildes, más pequeños, es el colador de las desafecciones de este tiempo, de la ruptura entre representantes y representados, esto que llamamos crisis institucional. Una patria tapa todo eso muy rápido, ¿no? Y últimamente hay muchas danzando a nuestro alrededor. A mí me parecen, bueno, patria, si estuviera aquí Aramburu, le diría que es una palabra que hay que escribirla siempre en minúscula porque tiene riesgos. Yo añadiría, claro, lo que pasa quizá aquí lleguemos a un callejón sin salida, si, me parece que es el problema de la izquierda, si lo que se pone delante es la teoría, es, por ejemplo, cuando decimos nación. Bueno, nación ya es teoría, es una generalización, es también una abstracción. Y, en principio, nadie podría señalar, ¿verdad? Decir, ahí está, como si señalaría un armario, ¿no? No lo puedo hacer. Entonces, a mí lo que sí me parece que tiene peso en nuestra vida es eso que se llama cultura, y no sé si muchas veces lo utilizamos bien, ¿no? La cultura es una... ¿Cómo decir? Hay una definición de cultura que es como una especie de retejado, ¿no? Es como si hay una serie de tejas, me refiero desde la comida hasta el habla, hasta la relación familiar, etcétera, y eso hace un tejado. Una cultura te da una protección, tú sabes vivir vivimos no solamente respirando un aire, sino respirando una cultura, de forma que hay una comodidad extraordinaria cuando vives en tu cultura, por ejemplo, cuando hablamos la lengua. Por eso yo, sinceramente, yo he vivido
En fin, bueno, ya tengo una serie de años, he podido vivir casi en todas partes. Entonces he vivido en Palencia, por ejemplo, yo he vivido en Villamediana del Cerrato, he vivido en Extremadura, he vivido en Viandar de la Vera, he vivido en Barcelona, he trabajado en Madrid. Bueno, es indudable que yo he compartido, o sea, es decir, el retejado el tejado, a mí me protegía, entre otras cosas porque yo puedo hablar tranquilamente castellano, ¿no? Como ven, ¿no? Entonces, solamente el hecho de la lengua es fundamental, pero no es fundamental, bueno, sé que ha sido fundamental en su utilización política, etcétera, pero yo no estoy hablando de eso, digo que es fundamental en nuestra vida. En una discusión hace poco sobre estos asuntos con gente que, digamos, no estaba de acuerdo conmigo, una de las personas me dijo, una persona conocida, por cierto, políticamente, pero no puedo decir, porque no, igual no la cito literalmente. Bueno, pues dijo, cuando yo hablé de estos asuntos, él dijo, bueno, pero es que sería libre, todo el mundo, oye, el que quiera vivir en Burgos, que viva en Burgos, y el que quiere vivir en Manchester, que viva en Manchester. Dije, bueno, digo, cuando llegues a la situación, tú vives en Manchester y yo vivo en Burgos, porque es mucho más difícil para mí vivir en Manchester que vivir en Burgos, por ese retejado, por esa cultura. Es decir, a lo mejor si ha pasado por tu cabeza el Espíritu Santo y te ha dado el don de lenguas, pues a lo mejor te defiendes estupendamente en Manchester, pero yo me defiendo mucho mejor en Santa María del Campo, lugar que, por cierto, también he vivido. Bueno, entonces, quiero decir que esto sí es real y sobre esto sí puede haber discusión y puede haber consensos y puede haber... Es decir, que yo... me parece, por ejemplo, que... No puedo decir a los vascos, porque encima somos muchos, aunque seamos pocos, somos muchos. Lo que decía Chesterton cuando le preguntaron sobre los franceses, dice, yo no puedo hablar sobre ellos porque no los conozco a todos, ¿no? Entonces yo tampoco conozco a todos los vascos, son muchos, pero lo que sí puedo decir yo, por ejemplo, yo que he nacido con la lengua y digamos, es una de mis tejas, y es una teja que me lleva a mi familia y es una teja que me lleva a muchos sitios, bueno, tú puedes decir, no, tienes que tratar bien la lengua, no puedes denostarla como en la época de la dictadura, por ejemplo. Eso es real, eso es algo que no tiene por qué tener una mayor teorización, o sea, puede haber una discusión sobre cómo conviene vehicular ese respeto, ¿no? Pero en principio no hay tanto problema cuando se plantea desde lo concreto y desde lo malo. El problema muchas veces es que todo eso, al tener esta cultura, al tener ese componente tan personal, por lo tanto emocional, tan sentimental, claro, eso es para un jugador de ventaja, político de ventaja, bueno, son unas cartas maravillosas, eso... No he vivido en Yugoslavia, pero he estado muchas veces en Yugoslavia, en la antigua Yugoslavia. Bueno, eso se vio en Yugoslavia con una claridad meridiana, ¿no? Y todos se quedaron muy extrañados de lo que pasó luego, ¿no? De los muertos en el jardín. Bueno, quiero decir, hay ese lado también un poco de las cosas concretas en las que me parece que toda persona demócrata, toda persona, en fin, con cierto bagaje ético, nadie tendría que estar en contra, ¿no? O sea, hay otra cosa en común entre ellos dos. Bernardo escribió en 95, 96 Esos cielos. Esos cielos es una novela en la que una reclusa de ETA arrepentida va de Barcelona a Bilbao y la novela, que es breve, es prácticamente ese viaje en autobús. Y hace 6 años y una semana, cuando ETA declara el fin de la violencia, Eduardo escribe un artículo en El País, estas cosas que hace de vez en cuando, y titula ese artículo Esos cielos. ¿Por qué, Eduardo? Bueno, leí esa novela de Bernardo pocos meses después yo tuve un atentado de ETA en el año 2002 y cayó ese libro en mis manos a finales de 2002, principios de 2003, no mucho más tarde. De alguna manera, seguramente entre los seguidores de la obra de Bernardo, no sé si está en los libros más leídos, más seguidos, más comentados, no lo sé, ¿no? Supongo que Sobaba Coac y otros quizá que han tenido más acceso de público, pero para mí, por el momento vital en el que estaba yo cuando lo leí, fue un libro importante. Soy de Bilbao, esa suerte tengo.
no la tiene todo el mundo, yo sí. Y pasé por el puente donde la novela plantea su final, cuando ella en un puente mira y las nubes del cielo y seguramente de su vida se están abriendo hacia una vida nueva, ¿no? La mañana en la que ETA declara, la mañana siguiente al día que ETA declara el cese definitivo de la violencia, un coche con escoltas donde iba yo metido me llevó por la ciudad hacia entrar, creo que en Antena 3, a una entrevista, y el coche pasó por el puente de la novela de Bernardo. Y vino a mi memoria cómo en su obra el cielo se abría para la mujer protagonista del libro, de la misma manera que en aquella mañana del 21 de octubre del año 2011 se estaba abriendo, creo que para toda España, pero también no tengo duda de que para la sociedad vasca, ¿no? Pasar por ese puente a la mañana siguiente, el primer día de una vida nueva, inmediatamente me remitió a la obra de ese libro, ¿no? Me llamó alguien del diario El País, me dijo un artículo tuyo, bueno, inmediatamente lo titulé así porque sentí que todos aquel día éramos un poco los protagonistas de la obra de Bernardo Achaga en esos cielos que se estaban abriendo, como se ha demostrado que se abrían de verdad. He visto a Luis Azpiolea por ahí y que él contó en la mecánica de la finalización de la violencia, el tránsito final, creo que mejor que nadie en la prensa española y que conoce bien, pero que se abrió de manera definitiva para una Euskadi nueva, una Euskadi en paz y en libertad. Yo les invito a ir, si van, vayan a Bilbao, porque se está bien, verán que es un país distinto y un país mucho mejor. Es tan de Bilbao que esta mañana hemos quedado un ratito antes de la charla en el Círculo de Bellas Artes y me ha dicho, vale, a las 5 en el Guggenheim. es muy de Bilbao. ¿Leíste el artículo de...? Sí, claro que lo leí, sí. Bueno, uno en principio tiene esa vanidad de que agradece mucho que alguien le tome en cuenta, eso es así. Y yo creo que tiene razón en su percepción. Hay algo en la violencia que hace que sea tan poderosa, ¿no? Extremadamente poderosa. Bueno, se podrían poner muchos ejemplos, pero siempre pongo el mismo de cuando yo estaba precisamente estudiando filosofía en Barcelona. Y arriba, arriba, en la zona alta, allí hay una facultad de filosofía. Y entonces, Petral, pues era, y el violador del Eixample, que llamaban. Había un violador, que le llamaban el violador del ensanche, que actuaba, digamos, entre la zona, entre la facultad y la plaza, o sea, la baja universidad, todo eso. Bueno, era un violador, un único violador. Bueno, pues durante el tiempo que ese violador estuvo libre, hasta que lo detuvieron, la facultad, bajábamos en grupo y sobre todo las chicas pedían bajar en grupo y afectaba a un montón de personas. El hecho de un solo violador, digamos, trastornaba la vida de un montón de gente, ¿no? Tuve la misma sensación, ya que estoy presumiendo de viajes, cuando estuve viviendo en Reno, frente de justo a nuestra casa secuestraron a una chica. Durante 3 meses la ciudad estuvo patas arriba, pero vamos, patas arriba completamente. La universidad puso taxis para que la gente fuera a casa, etc. Quiero decir, ya no digamos en una violencia organizada, ya una violencia más generalizada, con más efectivos, etc. Bueno, influye tanto que es realmente la sensación es de pesadez, ¿no? Bueno, aparte, quiero decir, como en el caso de Eduardo, bueno, claro, ya es de una gravedad, ¿no? Pero incluso en el caso de las personas molientes y corrientes que andan por la calle, que no les ha pasado en principio nada personal, bueno, el peso es tan grande que cuando eso desaparece ha habido, no sé, eso sí que ha sido como reaccionar como la rama doblada, o sea, la rama doblada, pero de repente desaparece y ha sido, yo sinceramente también creo que ahora el País Vasco es un lugar aligerado, extraordinariamente aligerado y que sobre todo ha desaparecido de todos los pesos. El que más pesa es el que no se ve, es el que no se lo cuentas a nadie, es el que, ¿no? Y yo me acuerdo, pues, hablando de socialistas, por ejemplo, Llull, que yo había, de nombre era Ernest Llull.
por ejemplo, con el que yo había tenido trato. Yo no soy del Partido Socialista, pero había tenido trato con él y, por ejemplo, recuerdo cuando lo mataron, todas las mañanas escuchaba yo un programa en Radio Popular de un periodista que era muy conocido, y ese día la radio no se oía bien, o sea, carraspeaba, desde el pueblo no lo oía muy bien, y notaba que había pasado algo, y oí el nombre de Lluc, esto y tal, y de repente, que eso es un poco terrible, el verbo en pasado, ¿no? Era un político, joder. Entonces, pues el golpe es fortísimo, y no sientes solamente el golpe emocional de una persona que has conocido, además yo sinceramente sentía una gran simpatía por él. Bueno, no solamente es el golpe emocional, sino es algo así como una vergüenza, ¿no? Es decir, esto pasa aquí, pasa, ¿no?, con gente que además muchos de ellos dirán que defienden lo que yo defiendo, ¿no?, la lengua, etcétera y tal. Y entonces eso crea una asfixia, una pesantez, yo lo recuerdo como peso. Y claro, por eso yo aquello de la pelota vasca dije, bueno, es que cuando pase esto, en fin, el alivio será tener que limitaremos, no sé, hasta un poco, ¿no?, 8 centímetros, 80, no sé cuánto dije, ¿no?, porque precisamente es ¿no?, lo del pesar, claro. En castellano, ¿no?, se dice el pesar, siento mucho pesar, es que siento mucho peso. Y eso es un poco lo que ha cambiado, lo que ha permitido al país de repente, pues eso, abrirse, es como, ¿no? Y ahora Bilbao, efectivamente, le doy la razón, es una ciudad muy atractiva. Y hace solo 6 años, pero parece que ha pasado mucho más tiempo. Es como si ETA se hubiera ido hacia atrás en nuestra memoria catapultada, ¿no? ¿Eso por qué crees eso? No lo sé, yo creo que estamos como en una fase dulce y a la vez postraumática. Yo debo reconocer que el éxito editorial de Patria me ha sorprendido. Creía que no había un espacio receptivo tan alto, tan amplio, tan vasto para una historia que de alguna manera rememora, en el sentido de que te reencuentra con la memoria de un tiempo muy duro y muy feo, ¿no?, que la sociedad vasca ha dejado atrás y que el País Vasco ha dejado atrás. Tengo la sensación de que esos años posteriores al fin del trauma han empezado a pasar y que ya podemos acudir a la conversación sobre la violencia terrorista de ETA y a todo lo que nos pasó con lo que dice Bernardo, con una cierta sensación de ligereza que facilita, no ligereza en el sentido de banalización, sino ligereza en el sentido de facilitación. Acudir a ello sin el peso de los sustantivos, de los adjetivos, de los recuerdos, de los complejos, de las inseguridades, de todo lo que nos hacía tener una conversación constantemente imperfecta durante mucho tiempo, ¿no? Mi sensación es que esos años ya han pasado y que seguramente vamos a entrar en el recuerdo y en la producción de memoria de una manera más ligera. No tardaremos en ver series y en ver un espacio ocupado que seguramente será de nuevo la literatura, el cine, el arte, quien ocupe el espacio que las instituciones no han sido capaces de ocupar, en el sentido de actuar como fijadores de memoria. No memoria en el sentido de pretender un relato sobre el pasado, que eso es tarea de los historiadores y de los científicos sociales, etcétera, ¿no?, pero sí de generar barreras arquitectónicas que impidan que algo así vuelva a suceder, como elementos que aseguren que la sociedad no volverá a pasar por un túnel oscuro como el que pasó durante tantos años en el País Vasco, ¿no? Solo la memoria nos salvará. Termino diciéndote una vez un periodista que trabajó contigo en La Sexta, Antonio García Ferreras. Conozco. Bueno, era tu jefe, joder. Seguramente está en la tele haciendo un programa. Seguro, seguro. Me preguntaba, ¿cómo se lo contarías a tu hijo? Bueno, yo se lo puedo contar relativamente fácil, ¿no? Puedo contárselo desde la experiencia personal, desde el análisis político, desde la experiencia vital. Seguramente la pregunta, sin pretender corregir a Antonio García Ferreras, más interesante será cómo me lo va a contar él a mí.
como un día mi abuelo, mi aitite, me preguntó, cuéntame qué pasó en la guerra civil. Mi aitite salió de los barcos de niños en el País Vasco que fueron exiliados al Reino Unido unos pocos días antes del bombardeo franquista de la ciudad, y quería ver cómo había funcionado aquello, todo aquello en mí. Cuéntame qué fue, qué pasó en la guerra civil. Y yo se lo conté. Bueno, a mí me gustaría que dentro de unos años Unax, mi hijo, me lo cuente a mí y me explique qué nos pasó. Si lo sabe hacer, seguramente habremos solidificado la memoria de manera autoprotectora como sociedad para que en el futuro no vuelva a pasar algo así, ¿no? De todos dependen, las instituciones, a los partidos, creo que también a los escritores, creo que a los artistas, a los directores de cine, todo lo que seamos capaces de construir en ese sentido, por mi parte, bienvenido sea. Se está haciendo y está funcionando muy bien, no solo Patria, el Comensal, hay novelas. ¿Y tú, Bernardo, has tratado el tema de Nombre Solo en esos cielos? Yo no voy a hablar de literatura en este caso, yo discrepo de la postura de Aramburu como escritor, y sería un tema interesantísimo de comprobar cómo se ha escrito, de qué formas tan diferentes se ha escrito. Y bueno, y sería un tema quizá abismal. Entonces yo, con permiso de Eduardo y tuyo, no voy a entrar en ese asunto. Lo que sí voy a puntualizar, quizá yo, Eduardo, no soy tan optimista, no sé, perdona, no quiero llamarte optimista porque... No, joder, si es mejor que me llames eso a pesimista. No, en el sentido de que, ¿qué va a pasar con nuestros hijos? Bueno, nuestros hijos probablemente serán totalmente indiferentes a esa historia, totalmente indiferentes. Yo no creo que exista, no lo he visto nunca, un hilo, una narración entrelazada, un mensaje que pase de padres a hijos y de hijos a... No lo he visto. Lo que sí he visto es que es como si cada generación llegara a la sala donde tiene que vivir y la sala está decorada de otra manera, hay otro tipo de gente en esa sala y entonces se enfrenta a contradicciones que se reproducen constantemente, es decir, lo básico, la aritmética de la lucha, de la confrontación no cambia mucho, pero se encuentran con otro tipo de problemas. Y esos problemas, además, para ellos son fundamentales y les ocupan casi toda la vida. Por ejemplo, no estoy hablando de nada especial, por ejemplo, feminismo. Por ejemplo, cuando uno tiene hijas, uno se da cuenta de que hablar, por ejemplo, de estas cuestiones les molesta terriblemente. Les molesta porque no les interesa, no lo viven, eran muy niñas cuando pasaba todo esto, tenían 9 años, 10 años, y lo que sí viven con gran pasión es la cuestión de la mujer en la sociedad moderna. Y la cuestión también, por ejemplo, yo me doy cuenta, viven de otra forma mucho más intensa la cuestión de la integración de los inmigrantes. Bueno, integración lo digo mal, seguro que me echarían. Digo, bueno, la cuestión de la inmigración, la cuestión... Entonces, yo sinceramente, Eduardo, fíjate, pienso y se lo dije al mismo periodista que contó lo de Ernest Lluch, Mariano Ferrer, no sé si lo conoces, sí. Yo se lo dije, nosotros, desde cada generación, es como si va, como decía Cavafis, ¿no? Se va construyendo la cara, va cogiendo un fardo, y entonces, y el fardo se va con la generación. Y nosotros sí estamos obligados a llevar ese fardo, y no lo digo, no digo que no, o sea, nosotros tenemos que esforzarnos, y de hecho lo hacemos en casa, pero poco a poco te vas dando cuenta de que, bueno, igual has mostrado, o sea, has dado una lección, igual han captado ese mensaje, por ejemplo, el mensaje clarísimo, por ejemplo, o sea, violencia jamás, por ejemplo, ¿no? Tú ese mensaje lo transmites, ¿no? O, por ejemplo, desprecio por el que viva jamás, ¿no? Eso sí transmites. Ahora, luego, la interpretación es en su sala, en su mundo, y yo ya digo, por ejemplo, creo que en Euskadi ahora mismo, si uno hace un recorrido por los institutos, yo no lo hago, pero tengo hijas
conozco, bueno, en los institutos sí hay todavía un elemento de dedicarse a Abertzaleak, pero es bastante minoritario, bastante minoritario. Lo que es mayoritario, por ejemplo, son los movimientos feministas y los movimientos ecológicos, pero con gran distancia, sobre todo el movimiento feminista. Yo no sé, supongo que también aquí en Madrid son muy fuertes, pero bueno, en el País Vasco el movimiento feminista es muy fuerte. Bueno, también creo que aquí, porque bueno, tengo referencias a algunos movimientos feministas de Madrid, pero bueno, entonces no es que no sea, o sea, no es que piense que tú seas optimista porque que va a ir mejor, sino sencillamente porque quizá esta enseñanza, esa transmisión, yo no sé si igual hay otras personas que sí, pero yo esa transmisión no lo veo, es decir, que creo que van a ser indiferentes, o sea que... Sí, sí. No sé, bueno, pero esas son apreciaciones y valoraciones. Luego ya hablaremos dentro de 40 años a ver quién tenía más. Antes de emplazaros a dentro de 40 años, la última pregunta, porque ya nos están diciendo que hay que cortar, pero muy breve. Vosotros, con vuestra experiencia de Euskadi y dónde estamos hoy y cómo se han abierto esos cielos, ¿sois optimistas en Cataluña y aquí? ¿O no? Yo vengo de Barcelona, ayer estuve en Barcelona. Yo estuve en el Lliure, ayer en el Teatro del Lliure, o sea que yo no tuve... Antes he contado un poco y voy a decir lo que... Ayer buscaba una calle, salí del teatro, no encontraba el hotel, y entonces había una gasolinera y pasé por allí. Y había una mujer, que es lo que contaba antes a Eduardo. Bueno, había una mujer que me pareció que estaba como... ¿Cómo has dicho? Has dicho muy bien. He dicho en trance, pero... En trance, sí, no, está bien dicho. Por su gesto, por su expresión, me pareció que estaba como... No sé, tampoco estaba ida, no, estaba, o sea, se había parado en medio de la gasolinera, que estaba solitaria, no había coches, y estaba pensando, y cuando me acerqué y le pregunté por la calle, me dijo, oh, pues no sé, es que estoy un poco desconcentrada, no sé, es que no me acuerdo, no sé de dónde estoy. Dice, yo vengo de la plaza, me dijo, supongo de San Jaume y tal. Y entonces, pero no sé qué pensar, Y diciendo eso de no sé qué pensar, se alejó, bueno, adiós y tal. Entonces pensé, esto debe ser lo que está pasando para mucha gente en Cataluña. Está, tú lo dices, en estado de trance o estado de shock, o está en un estado un poco que se puede parar en las gasolineras solitarias para seguir pensando lo que no acaba de pensar. Yo esa sensación he visto en toda la gente, que tampoco, claro, he estado con una cierta gente, pero, o sea, que a mí me parece que no es optimista o pesimista, sino que realmente, claro, hay un cuento, ¿no?, tradicional, ¿no?, de hace mucho tiempo, cuando desear servía para algo, ¿no? Bueno, que todos deseamos, ¿no?, que todo vaya bien, o al menos todo vuelva a la vida cotidiana esa, ¿no?, a la patria esa, a la vida cotidiana, pero no me atrevo a decir, no sé, aquel trance de aquella mujer en la gasolinera que se me ha quedado en la cabeza, es también un poco el mío propio, ¿no?, un poco desconcertado, la verdad. Y cerramos. Es Joder, lo último. qué responsabilidad, tío. No, voy a responder lo mismo que ayer, a una pregunta parecida, 2 pisos más arriba, aquí mismo. Hay un librito que Lou Reed decía que era su libro preferido, se titula, lo escribió un tal Delmore Schwartz, no es nada conocido, se titula En los sueños comienzan las responsabilidades. El libro tampoco es para tanto, pero el título es cojonudo. Y me da pie a pensar que creo que en Cataluña y en este país ha habido gente que ha decidido soñar sin el freno de mano, sin autolimitarse. Yo creo que en una sociedad plural, lo primero de todo es que los sueños propios no se conviertan en pesadillas ajenas. Y cuando eso sucede, la convivencia suele ser posible. Y siempre es imposible cuando alguien sueña hasta el punto de producir con su sueño pesadillas en quien no es igual que uno. Soy optimista. Creo que vamos a tardar años. La herida no la veo una herida superficial. Factor violencia aparte,
tengo la sensación de que Cataluña entra en el túnel del que Euskadi ha salido, un túnel similar, con factores diferenciales y con muchos elementos cualitativamente muy distintos, pero es un túnel muy similar en el que Cataluña ha entrado o está entrando. Pero soy optimista porque creo que no hay conciencia colectiva posible que no parta de esa idea, de que hay que soñar con límites, hay que soñarse a uno mismo limitándose a uno mismo y que la convivencia son límites. Por eso Cataluña, igual que Euskadi, igual que España, cualquier sociedad plural no tiene solución, porque al ser plural es en sí misma la descripción de una problemática convivencial. Tiene normas. Y en el momento en que las normas son aceptadas, la convivencia es posible. Yo termino diciendo que toda mi vida quise ser un ciudadano de Barcelona y como ideológicamente soy socialista, socialdemócrata, siempre quise ser un socialista catalán como Ernest Lluch, como tanta gente, donde mirábamos para crecer y para aprender. Ese espejo, hoy tengo la sensación de que es un espejo roto, el de la Cataluña de vanguardia, el de la Cataluña avanzada, el de la Cataluña bilingüe, el de la Cataluña convivencial, el de la Cataluña abierta al mundo, que se ofrecía, que se demostraba grande por encima de sus elementos más atávicos y de sus límites más de actualidad estas semanas, estos meses, ¿no? Estoy seguro que la recuperarán, que es tarea suya con toda la ayuda que podamos prestar, todos, cada uno en su sitio, yo qué sé. Pero para que Bernardo no me diga que peco de optimista, creo que la herida es una herida profunda y que tardará años, ¿no? Ojalá todos aprendamos a autolimitar nuestros sueños para que los de enfrente tengan también un pequeño espacio con el que soñar. Pues muchas gracias, Eduardo, muchas gracias, Bernardo. Gracias a todos, al Círculo, al Festival, Antonio, Lucas, y seguid con esta tarde que promete con conversaciones muy buenas.